Buenos días, un enorme gusto estar con ustedes. Quiero plantearles o invitarlos a cambiar un poco el chip. Estamos probablemente demasiado enfocados en el corto plazo y estamos perdiendo de vista mediano y largo plazo. Voy a dedicar un rato pequeñito a hablar de cómo se ve el corto plazo, pero mi objetivo en esta conversación con ustedes tiene que ver con salirnos un poco de la obsesión con qué va a pasar la semana que entra, el trimestre que entra, y tratar de colocarnos en posición de ver qué estamos haciendo en preparación a un mediano y largo plazo que viene enormemente retador. Empiezo de manera muy breve para no decepcionarlos. La fotografía de corto plazo. Los indicadores económicos hablan todos de enfriamiento o disminución del ritmo económico. Lo tenemos, por supuesto, con los datos del PIB, en la generación de empleo, consumo, inversión. De manera muy rápida, el que el Banco de México haya bajado el pronóstico de crecimiento de 1.2 a 0.6 no es más que reconocer lo obvio. Uno puede recordar este cuento infantil del traje nuevo del emperador. Y es, pues claramente el PIB no está para aspirar a los 2.5, 3%, simplemente porque cada uno de los componentes del PIB está arrojando números muy débiles. Les recuerdo, el PIB en su mayoría es consumo, 2/3 del PIB es consumo, y luego tenemos repartido inversión, gasto público, exportaciones menos importaciones. ¿Qué es lo relevante de que el PIB no esté creciendo? Que de alguna manera nos coloca en una situación que es demasiado familiar para México. México como país es un caso de éxito cuando se trata de estabilidad económica y es una especie de misterio cuando la pregunta es ¿por qué no crece? Si revisamos la historia económica de México desde los 90s, en particular desde el gobierno de Zedillo, decimos México aprueba, yo diría con excelencia, todo lo que tiene que ver con estabilidad. Inflación, tipo de cambio, en términos generales, México ya le encontró el modo. Nos comparamos con países similares, me refiero a América Latina, pero también países en vías de desarrollo, potencias medias, países bisagra, como le quieran decir, y México tiene un comportamiento de inflación extremadamente buena en el tiempo. Incluso ahora que de repente decimos, no, la inflación preocupa porque no llega a la meta del Banco de México, estamos hablando de desviación de 1 punto porcentual. Estamos hablando de que tiene focos prendidos importantes en alimentos y cuando digo son focos prendidos, lo explicaba muy bien Pepe Medina Mora antes que yo, porque es una de las variables que más afecta a la gente que trabaja con nosotros. Si tenemos una inflación para alimentos procesados o para alimentos, digamos, productos del campo, que está al doble que la inflación, pues lo que podemos intuir es que la gente está teniendo problema en sus casas para satisfacer la más básica de las necesidades, que es tener proteínas. De cualquier modo, la inflación no es un problema relevante, me refiero en el largo plazo y me refiero en el contexto de problemas que tenemos como país. El crecimiento sí lo es. El que nuestro crecimiento el sexenio pasado haya sido 0.8, 0.9 promedio anual, que el promedio en las últimas 3 décadas sea de alrededor de 2%, nos dice muchísimo de qué somos como país.
la pregunta natural es ¿por qué crecemos tan poco? Y en buena medida la respuesta está asociada a dos cosas: muy baja productividad y, por otra parte, vamos a decir, una mala colocación de factores productivos. Tenemos demasiados recursos en lo informal y la parte que crece, en la que de alguna manera ustedes participan, pertenecen, es una parte relativamente pequeña del país. Leía entre líneas el mensaje de José Medina Mora antes que yo, decía, quizá parte de lo que tenemos que entender es, no tenemos derecho a que nos sorprenda el país cuando la sorpresa viene porque no lo conocemos. Cuando cerca de nuestra casa hay tantísima pobreza, cuando dentro de nuestra casa hay gente muy pobre que trabaja para nosotros. Mucho de este tema de por qué no crecemos, por qué fracasan las naciones, el libro que generó polémica hace 15 días de los premios Nobel, es efectivamente tenemos una élite que ha quedado a deber al país. Pero hay que pensar, nosotros somos parte de esa élite y no hemos hecho todo lo que podríamos, ni en las empresas ni en la sociedad. No lo digo esto para martirizarnos, sino simplemente para decir, ese es donde estamos y ese es el reto. El que tengamos de alguna manera un modelo que garantiza estabilidad pero no crecimiento, o crecimiento mediocre, nos lleva a plantear algo que desde mi punto de vista es lo más relevante, y es cómo estamos colocados en este momento 2025 para los grandes cambios que vienen. Si un reproche le podemos hacer al sexenio anterior, los 6 años, es que en muchos de lo que son los grandes cambios que está viviendo el mundo, el gobierno tuvo una apuesta muy pequeña o una apuesta en sentido contrario. ¿A qué me refiero con grandes cambios? Podemos hablar de varias transiciones que están ocurriendo en este momento. Desde mi punto de vista, una de las más relevantes es la transición demográfica. México está dejando de ser un país que se puede autodefinir como joven y estamos pasando a ser un país donde vamos a tener una pirámide demográfica mucho más parecida a un obelisco. Los demógrafos dicen se está acabando el bono demográfico, más o menos el bono demográfico se habrá acabado oficialmente alrededor del 2035. No es para martirizarnos, pero la pregunta es ¿por qué fuimos o hemos sido tan malos para aprovechar el bono demográfico? La mejor manera de decir lo mal que hemos aprovechado el bono demográfico es que tenemos años hablando de los jóvenes como problema. Literalmente es ¿qué hacemos con los jóvenes? En las empresas, en la casa, en la sociedad, cuando en teoría esa es una de las grandes riquezas. Pero insisto, hay una especie de disociación cognitiva. Por un lado, hablamos de la juventud como una riqueza y por otra parte, actuamos como si siempre fuera un problema. La segunda transición que me parece relevante tiene que ver con lo digital. Absolutamente todas las empresas están batallando con una pregunta y es ¿cómo lo digital me va a cambiar? ¿Cómo puedo hacer que funcione a mi favor? ¿Cómo puedo hacer para que en lo digital deje de estar jugando a ponerme al día y empiece a estar un poco adelante? Transición digital tiene que ver con muchísimas cosas. Lo comentábamos en la mesa justo antes de empezar. Una de las manifestaciones más claras es la
posibilidad de tener home office, pero son todas las posibilidades que se puedan imaginar. Es relación con los clientes, es manejo de información en cantidades y en tiempos a los que no estábamos acostumbrados. Son derechos de las empresas, pero también obligaciones de las empresas hacia sus clientes, hacia sus colaboradores, que no necesariamente estamos asumiendo a cabalidad. Cuando tenemos esta, vamos a decir, advertencia que nos lanzan todas las encuestas de líderes mundiales, y es uno de los mayores amenazas para el mundo, es la ciberseguridad, pues digo, no es un asunto abstracto y para el mundo, es en la empresa y en lo personal. ¿Cómo estamos protegidos para eso? Entonces yo diría, transición digital para mí es un enorme reto. Ya llevo 2, transición demográfica, transición digital. La otra cuestión para mí relevante es transición medioambiental. Y tenemos todo lo que tiene que ver con uso eficiente de energía, pero también tenemos el enorme reto del agua. Hace años entrevisté a un periodista estadounidense, Robert Kaplan, es muy famoso, ha escrito libros de territorios después de las guerras, los Balcanes, África, etcétera. Y me decía él, mi estrategia cuando viajo para escribir es leo todo lo que puedo y confío muchísimo en la primera impresión del país al que llego. Le decía, ¿cuál es tu primera impresión cuando llegaste a México? Dice, entré de Texas hacia México, y lo primero que veía era un paisaje seco, y estaba un grifo de agua tirándose. Y la imagen es desoladora, pero de alguna manera siento que explica muy bien el enorme reto que tenemos en lo que tiene que ver con medio ambiente y uso eficiente de recursos. México vive con la ilusión de que tiene recursos abundantes, cuando en realidad es un país que tiene muchas señales de escasez. No tenemos tanta energía, no tenemos tanta agua, tampoco tenemos tanta tierra. Pero además, la tierra que tenemos tiene un enorme problema que los expertos definen como ordenamiento territorial. Cuando uno ve por qué no se producen casas en algunos estados del país, pues porque simplemente el desorden es tal, me refiero por ordenamiento territorial, plan de desarrollo urbano, Estado de Derecho y un montón de otras cosas. En cualquier caso, tenemos el enorme reto de ser mucho más eficientes con los recursos que tenemos. Probablemente, y en ese sentido los medios somos corresponsables, con frecuencia pensamos que las soluciones tienen que ver con la oferta, y pienso en el tema de energía. La solución siempre es, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para producir más energía eléctrica? ¿Cómo le vamos a hacer para tener más refinados? ¿Cómo le vamos a hacer para tener más energía renovable? Cuando probablemente la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer para usar mejor la energía que tenemos? Evidentemente no es una cosa u otra, pero en buena medida nuestro problema en muchísimos de los temas es tenemos una cultura de despilfarro a pesar de que tenemos señales evidentes de que tenemos escasez. Es demografía digital, medioambiental o energética. La otra transición que me parece relevante y que tiene mucho que ver con ustedes es, tenemos el enorme reto de transitar de una cultura de baja productividad y salarios bajos a ser un país con alta productividad y salarios medios o altos. Lo decía mucho mejor que yo, de lo que yo lo puedo decir José Medina Mora antes, pero es un asunto de un cambio profundo en la cultura de las empresas,
es un asunto que tiene también que ver con lo que tenemos como bienes públicos. A los comentarios que hace José Medina Mora, yo solo añadiría la importancia de que las empresas en los espacios públicos que participen presionen por mejorar servicios públicos como el transporte, por ejemplo. ¿Cuánto de la productividad de nuestras empresas se pierde en las idas y venidas de los trabajadores? Alcanzo a entender que lo que decía José Medina Mora era, si las empresas le echaran la mitad de ganas a conocer sus colaboradores que le echan al conocer a sus clientes, probablemente cambiaría mucho nuestra ecuación. Yo me da entre miedo y pena preguntarle a la gente que trabaja conmigo en el periódico cuánto tiempo hacen de su casa al lugar de trabajo. Me da miedo cuando me dicen, es que hago 2 horas. Y obviamente la pregunta que uno se hace es, si tardas 2 horas y yo te hago venir para una junta en donde no era necesario que estuvieras, ¿para qué te hice venir? En buena medida, mucho del tema de pasar de la baja productividad, salarios mediocres, a alta productividad, salarios dignos, pasa primero por detectar que ahí está una de las claves que explica el desorden que tenemos en lo político, porque literalmente la gente está dispuesta a sacrificar algunos valores abstractos como libertad, democracia, Estado de Derecho, a cambio de una cosa tan concreta como un cheque quincenal para él, sus hijos, sus papás, pues en buena medida porque no les alcanza con lo que está ganando. Cuando veo las cifras, yo soy extremadamente optimista en el mediano y largo plazo, y en el corto plazo pues no veo más que nubarrones. Cuando veo las cifras de la reducción en la generación de empleo formal y el compromiso del gobierno con mantener programas sociales, pues yo digo, la fotografía que tenemos para este año y lo que viene es, para las familias va a empezar a ser más relevante las transferencias de gobierno que los sueldos. Y me parece que es terrible en todo lo que tiene que ver con cómo se está configurando nuestro mapa, digamos, sociopolítico. Las cifras de empleo formal, y es un asunto que ustedes saben mejor que yo, son uno de los indicadores más relevantes sobre la salud económica de un país. Detrás de una economía que puede producir muchos empleos formales, que generan prestaciones, que generan una población que supera el umbral de pobreza, hay un montón de cosas que tienen que ocurrir. Confianza en el futuro, inversiones, Estado de Derecho, un mercado que funcione. Cuando vemos que está reduciéndose el empleo formal generado, podemos tener muchas hipótesis. Una es, probablemente se nos pasaron las cucharadas en la velocidad con la que estamos generando aumentos en el mínimo, prestaciones como pensiones, etcétera. Probablemente la velocidad de los cambios tiene que ver con los rezagados que estábamos. Pero la pregunta como país y probablemente para ustedes al interior de cada empresa es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo a partir de un desafío que está claro podemos salir adelante? Y desde mi punto de vista la respuesta tiene que ver con productividad. Lo reconozco en el caso del periódico, es bien difícil medir productividad. Mis reflexiones son, cuando la productividad mide solo desempeño individual, termina siendo un círculo vicioso porque castiga muchos de los esfuerzos en equipo. Si yo quiero premiar lo que hace un solo colaborador separado,
hay veces el mensaje que estoy mandando es, si tú le ayudas al que está al lado, te estoy quitando algo a la larga. Y lo que yo necesito es más trabajo en equipo, más colaboración. Entonces yo diría, mis reflexiones, tenemos que medir mejor la productividad, pero además tenemos que entender que los efectos que puede tener el medir la productividad a veces son contraproducentes para el desempeño y para el clima laboral. Literalmente yo no quiero, mi trabajo solo afortunadamente es editorial, pero mis pleitos hay veces con la parte administrativa, recursos humanos, les digo, yo no quiero tener una carrera de ratas aquí. O sea, lo que quiero es que la gente pueda decir con toda tranquilidad, oye, tengo este tema, no tengo tiempo para trabajarlo, tú lo puedes hacer mejor que yo, ahí te va. Pienso, mi metáfora es un poco como un equipo de fútbol. Yo no quiero que alguien agarre la pelota en su portería y se la quiera llevar solito hasta el otro lado. Necesito que esté pasando el balón. Perdón a los que no les gusta el fútbol. Pero al final es cómo hacemos para que haya más colaboración al interior. En buena medida, parte de la transición que estamos viviendo en el mercado laboral es esta relación con automatización, robotización como cosa de mediano y largo plazo, y vamos a necesitar que la parte de nuestros colaboradores que tiene que ver con creatividad, con improvisar, con responder a lo inesperado, esté más despierta. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues todos los días la respuesta es diferente y depende de cada persona, depende de cada equipo, depende de cada reto. Hablando de mediano y largo plazo, no voy a tratar de volver esto muy político, pero parte de este asunto del gobierno mexicano de decir, no hombre, es que Estados Unidos nos necesita y a la larga lo va a entender. Me suena como en esos matrimonios ya absolutamente rotos donde él o ella dice, es que no nos vamos a separar. Ya ella o él ya tienen otra. O sea, lo que quiero decir, hace como un par de meses tuve una entrevista muy interesante con un académico de Duke, se llama Gary Guerretti. Es uno de los mayores expertos sobre el tema de integración México-Estados Unidos. Y me decía, es muy pro-México en el sentido de muy cercano, muy empático. Y decía, eso de que el bajo costo de mano de obra es una ventaja inmutable en el tiempo es absurdo. Te voy a contar lo que pasó en Carolina del Norte. La Universidad de Duke está en Carolina del Norte. Yo no sabía, me lo explicaba. Carolina del Norte es una zona mueblera. Es una de las grandes productores de muebles del mundo. Dice, en los 90s todo se fue hacia Asia para los muebles. Solo se quedaron los trabajos relacionados con finanzas, mercadotecnia, diseño. Dice, en los últimos años ha regresado la producción de muebles a Carolina del Norte, pero hecha por robots. ¿Cuántas industrias, cuántos sectores están en esta posibilidad? Cuando les decía, estamos viviendo muchas transiciones y hay que poner atención a las que son tendencias de largo plazo. Una tendencia muy importante va a ser robotización y automatización. México es un país muy vulnerable, lo dice McKinsey, etcétera. Es en la medida en que mucho del trabajo en el que hemos sido competitivos es trabajo rutinario, trabajo constante, que puede ser convertible a procesos de automatización y robotización. Ojo, no es que lo desee, más bien digo, es lo que está pasando y hay que poner atención. Cuando vino la planta de Kia a Nuevo León, seguramente algunos de ustedes lo saben, algunas, uno de los puntos en donde Kia puso muchísima atención fue en robotizar la parte de laminado y pintura.
yo lo aprendí un poco reporteando el tema. El proceso de laminado y pintura generaba muchísimos problemas de salud en los trabajadores y encarecía mucho la negociación laboral. Entonces, lo que hace Kia es, si a este proceso, que es muy complicado en la negociación con el factor humano, le quito a las personas y pongo robots o lo automatizo, me ahorro muchísimo. Creo que eran 200 o 300 puestos de trabajo que eran muy bien pagados, entre otras cosas porque tenían riesgo de cáncer de pulmón y otras cosas. Yo diría, no es una mala noticia que lo hagan robots, pero es una señal de muchas de las cosas que vamos a ver en la manera en que se organiza la producción, sobre todo en empresas grandes. Lo quiero poner en la mesa simplemente para decir cómo estamos nosotros, empresas, acomodándonos a lo que son grandes tendencias. Hay un cambio demográfico importante, vamos a tener cada vez más que trabajar con personas de la tercera edad o personas mayores de 50, 60 años. Vamos a tener que trabajar en organizaciones donde vamos a hablar cada vez más de automatización, robotización, digitalización, donde probablemente pasemos de ser solo implementadores de tecnologías a desarrolladores. El caso de CompuSoluciones es uno, pero México todavía no desarrolla todas las tecnologías y yo creo que es uno de los temas en donde va a haber más oportunidades. ¿Qué estamos haciendo dentro de nuestras empresas para educar a nuestros colaboradores en uso más eficiente de energía? ¿Cómo es que tenemos esta cosa? Yo en mi casa me acostumbraban a que se apaga la luz cuando uno sale de cualquier cuarto, pero llego a la empresa y soy bastante más fodongo con eso. Lo mismo pasa con el uso de agua y otras cosas. Es cómo nos volvemos más conscientes de que somos una cultura de escasez. Obviamente ustedes saben que una de las mayores carencias está en talento. Pero no solo tenemos escasez de talento, también tenemos escasez de trabajo rutinario. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Yo insisto, me parece súper relevante estar atentos a los números del corto plazo, son los signos vitales. Pero si no somos capaces de situarnos nosotros mismos, la empresa donde estamos, el área de la empresa donde estamos, en el contexto del cambio tan profundo que está viviendo, simplemente no vamos a tener un lugar en el futuro. Hay un escritor de ciencia ficción de Estados Unidos, William Gibson, que me gusta, dice él, el futuro existe, pero está mal repartido. ¿Cómo hacemos para repartir mejor el futuro? Parte del problema es muchas de las tendencias que vienen nos van a hacer un país más desigual. Entonces, no solo se trata de remediar las cosas que provocaron desigualdad, contraste, conflicto ahora, sino las que pueden venir. Cuando decía que me parece decepcionante la agenda legislativa, la agenda de gobierno, el gobierno no tiene prisa, por ejemplo, por la licitación 5G. Y es tan relevante la licitación 5G como la reestructura de Pemex. Si vamos a ser un país intensivo en uso de datos, pues no podemos quedarnos con infraestructura tecnológica de hace 3, 4, 5 años. Hay que recordar, en tecnología, un año es el equivalente a una década en otras cosas. No quería terminar mi intervención sin agradecerles su atención, pero sobre todo piensen mucho en mediano y largo plazo. Es una invitación a situarnos de otra manera en la manera en que estamos tomando decisiones.
corto plazo es lo único que tenemos garantizado. Es, por definición, corto plazo es el espacio donde ninguna de las variables relevantes cambió. La novedad es que ahora el mediano y el largo plazo se acercan a más velocidad. Tenemos una aceleración de los tiempos en donde ya podemos decir, hay ciertos procesos que a largo plazo son 2 años. ¿Qué estamos haciendo para prepararnos a lo que va a ser México en 2026, 2027? ¿Cómo hacemos desde las empresas para compensar lo que el gobierno está dejando de hacer o está haciendo mal? Siendo mejores ciudadanos, ciudadanos en lo personal y ciudadanos corporativos. 2025 va a ser un año muy complicado. Tendremos incertidumbre externa, que es Trump, pero tendremos incertidumbre interna, donde me parece que lo más relevante es reforma del Poder Judicial. En cualquier caso, lo que pienso es, la solución no es construir una burbuja, porque por definición todas las burbujas se revientan. Tenemos que convertirnos en ciudadanos más resistentes, más resilientes. Taleb dice que no le gusta la palabra resiliente porque dice, cuando te pasa algo, literalmente cuando te atropella el tren, pues lo que no quieres volver a la situación previa que a su vez provocó que te atropellara el tren. Él inventa este concepto de antifragilidad y es la idea de cómo te reinventas a partir de algo que te destruyó. Creo que el enorme reto es volvernos antifrágiles, volvernos capaces de reinventarnos para que no nos vuelva a pasar todo lo que nos pasó y que nos trajo aquí. Les agradezco muchísimo y les deseo un buen día.